Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Hoy vamos a hablar de un evangelio muy hermoso, del evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 15. Jesús expulsa a los vendedores del templo. Ese es el texto de hoy. Hoy Jesús se vale de esa construcción donde todos los feligreses van el fin de semana para escuchar la palabra de Dios. Y dice que Jesús llegó a Jerusalén y subió al templo y empezó a expulsar a los vendedores del templo que cobraban y vendían dinero. También empezó a expulsar a los vendedores de palomas y a los que cambiaban dinero, y no dejó que transportaran nada por el templo. Entonces se cumplió un pasaje de la Escritura que dijo el mismo Dios: mi casa será casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Entonces los jefes de la policía del templo y los maestros de la ley buscaban la manera de hacer desaparecer a Jesús, porque le tenían miedo, porque cuando él hablaba, todos los que escuchaban lo escuchaban con impacto. Y al anochecer, Cristo se fue de la ciudad. Esta es palabra de Dios. Es un evangelio chiquito, pero muy hermoso. Vemos cómo dice este gran texto, ¿sí?, del evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 15, ¿sí? Jesús expulsa a los vendedores del templo. Vemos cómo el templo de Jerusalén había sido quizás abandonado y ellos llegaron como paracaidistas y se pusieron a hacer negocios en la casa de oración en el templo de Jerusalén. Pero dice el evangelio que cuando Jesús llegó a Jerusalén, subió al templo y empezó a expulsar a los vendedores del templo que cambiaban dinero y que vendían cosas, pero también les empezó a tirar las mesas a los vendedores de palomas. Sí, porque está escrito: la casa de mi Padre es casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Y vemos cómo estos jefes de la policía del templo y estos maestros de la ley van a buscar a Jesús, quizás para agarrarlo y quizás para golpearlo, pero se encuentran ellos mismos con que le tienen miedo, ¿sí? Sí. Ellos le tenían miedo porque dejaba al pueblo impresionado cuando hablaba. Cuando Jesús hablaba, toda la gente que lo escuchaba con impacto, porque hablaba con gran autoridad. Y Jesús se vale de la noche para irse de la ciudad. Pero ¿qué dice la Escritura? Me devora el celo de mi Padre. ¿Por qué? Porque la casa de mi Padre está escrito, será casa de oración, no cueva de
ladrones, no cueva de bandidos, no para que haga negocios. Y Jesús empezó a tirar las mesas de los vendedores de palomas, de los que cambiaban dinero, ¿sí? Me devora el celo por la casa de mi padre, ¿sí? Porque han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, bola de bandidos, ¿sí? Vemos como Cristo hoy nos presenta como un hombre igual que nosotros, un hombre que tiene carne, un hombre de carne, un hombre de carne y hueso, un hombre que come, un hombre que también tiene la divinidad del hombre, pero es un hombre santo. Por eso, cuando Cristo vuelve al cielo, oyemos aquel coro de ángeles que le dicen: Santo, 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 bendito sea el que viene el nombre del Señor. Vemos cómo hoy Cristo nos presenta que es un hombre igual que nosotros, menos definido al pecado, porque Él no está destinado al pecado, ¿sí? Él es un hombre santo, pero hoy en este evangelio nos presenta que es un hombre con debilidades, pero debilidades santas. Debilidades santas, ¿por qué? Porque se da cuenta que han hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones, un centro de negocios, un centro de comerciantes que utilizan el templo de Jerusalén para cambiar dinero, para vender palomas. Pero Cristo se enoja. Y vemos estos jefes de la policía del templo, y vemos estos maestros de la ley cuando van con el chisme y le chimean que el Señor Jesús ha sacado a los vendedores del templo con latigazos, ¿sí? Y se enojan, pero le tienen, como dice el dicho, miedo. Miedo. Ellos querían hacer desaparecer a Jesús, pero le tenían miedo porque cuando él hablaba con un gran impacto que dejaba impresionados a los que lo escuchaban. Por eso le tenían miedo a enfrentarse con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto nos da a entender que todavía no llegaba la hora del Hijo del Hombre, y es lo mismo nosotros. Todavía no nos llega la hora. Mientras que llegue la hora, mientras que llegue ese día, usted póngase a trabajar por el reino de los cielos, porque Cristo dijo: busquen el reino de la justicia. Busquen el reino de la justicia y todo lo demás les vendrá por añadidura. Busca ser justo, busca ser compasiva, busca ser misericordiosa, busca ser misericordioso y todo lo demás te vendrá por añadidura. Aquí, en este pasajito tan chiquito, nos da a entender una cosa importante, ¿sí? Que todos tenemos un trabajo que cumplir, un trabajo que le vamos a entregar cuentas al Señor, pero no vamos a entregarle cuentas como esta bola de hijos de tal por cual que se valen del templo de Jerusalén para hacer negocios, para ganar dinero, ¿sí? ¿Cuántos padrecitos andan llenando su bolsillo de la gente tonta, de la gente que cree en ellos, ¿sí? Usted no puede creer en el Padre, ¿sí? Usted no puede creer en el señor cura. Usted no puede creer en el obispo, ¿sí? Usted solamente debe de creer en Dios, porque ellos son instrumentos para
llevarle, para enseñarle, para mostrarle el camino de la salvación. Pero él no puede salvarlo. Aquí el único que salva, aquí el único que cura es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, ellos solamente son un medio para darnos la misa, para darnos la comunión, para darnos la extrema unción y para confesarnos. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque cuando ellos confiesan, dicen: yo te confieso y yo te perdono en el nombre de Cristo, no en el nombre mío. Vemos en este evangelio cómo estos maestros de la ley, estos jefes de la policía del templo, se llenaron tanto de soberbia que querían hacer desaparecer a Jesús. Pero eran una bola de culos, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando hablaba, dejaba impactada a la gente, porque hablaba con gran autoridad, con gran sabiduría, y dejaba impactada a la gente que lo escuchaba, ¿sí? Y el Señor espera que caiga la noche para salir de la ciudad, para salir de las garras, yo diría, de las garras de este león que quería atraparlo, pero le tenía miedo, le punzaba el trasero, le tenían miedo. A estos jefes les expulsaba el trasero, ¿sí? Les punzaba el trasero. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba a tal punto que impactaba, hacía impacto a la gente que lo escuchaba, a la gente que lo oía hablar, a la gente que veía cómo expulsaba demonios, cómo decía a los enfermos: sana, cómo decía a los paralíticos: camina, cómo decía a los ciegos: ve, cómo decía a los cojos: anda, cómo decía a los sordos: oye. Vemos en este otro gran textito que aquí queda muy importante, ¿sí? Cuando sana al sordo mudo, ¿sí? Jesús apartó al sordo mudo del Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículo 32. Jesús sana al sordo mudo. Vemos cómo lo aparta de la gente, le mete los dedos en sus oídos y con su saliva le tocó la lengua, y después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efeta, Padre. ¿Qué quiere decir Efeta? Ábrete. Enseguida se le destaparon los oídos, desapareció el defecto de la lengua y el hombre empezó a hablar correctamente. Hoy Cristo nos invita a no andar de abusivos como estos vendedores hijos de tal por cual, ¿sí? Como estos que vendían palomas, como estos que cambiaban dinero, pero no esperaban ni se imaginaban que iba a llegar el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre llega a Jerusalén y sube al templo y ve la casa de su padre llena de comerciantes, llena de negocios, y empieza a voltear, a tirar las mesas de los vendedores de palomas, de los que cambiaban dinero, y dijo: la casa de mi padre no es casa de bandidos, bola de ladrones. Me devora el celo por la casa de mi padre, porque ¿no han leído ustedes que está escrito en la Escritura? Sí, la casa de mi padre es casa de oración para todas las naciones, y ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. ¿Cómo la ve? Sí.
Si usted trabaja en el trabajo que sea, no importa si usted es ama de casa, si usted trabaja de criada, si usted trabaja en el campo, si usted trabaja moviendo un taxi, moviendo una flechita, no se preocupe. Es un trabajo digno. Es un trabajo digno, ¿sí? Si Jesucristo lo puso ahí, si Jesucristo la puso ahí, trabaje ahí y espere en Dios. No haga lo que hicieron estos vendedores de paloma, estos que cambiaban dinero, a estos que el Hijo de Dios le voltea las mesas y no dejó que transportaran por el templo ninguna otra clase de mercancía, ¿sí? Me devora el celo de la casa de mi Padre, porque ustedes no han leído lo que dice en la Escritura. La casa de mi Padre es casa de oración y es casa para todas las naciones, no para que la hagan una cueva de ladrones, voladijos de tal por cual, ¿sí? Me devora el celo por la casa de mi Padre, ¿sí? Y vemos cómo estos maestros de la ley, jefes de la policía del templo, querían hacer desaparecer a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que le tenían miedo, porque cuando Jesús hablaba, dejaba a la gente impactada, porque hablaba tan chulo. Es que mi Señor habla tan chulo que la gente que lo escuchaba se impactaba, quedaba llena de impacto, ¿sí? Porque el Señor es una chulada de maíz prieto, es el Señor, como le dice Juanito, es el Señor cuando se avienta Pedro al mar, ¿sí? Y yo creo que se avienta en puro calzoncillo, ¿sí? Y va y se hinca a los pies del Señor resucitado. Señor, retírate de mí. Hazte para allá que soy un pecador. Pero Cristo le dice, no temas, Simón Pedro, no temas, porque de hoy en adelante ya no vas a pescar pescadillos, ¿sí? Ahora me vas a pescar hombres. Ahora te haré pescador de hombres, no de pescadillos. Hoy vas a trabajar para mí, Pedrito. Hoy vas a pescar hombres. Hoy vas a anunciar el reino de los cielos con el poder del Espíritu Santo, porque yo voy a estar contigo, Simón Pedro. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y al que tú maldigas, yo lo maldigo. Y al que tú bendigas, yo lo bendigo. Pero hoy Cristo maldice a estos hijos de la tiznada que andan vendiendo cosas, que andan haciendo comercio en la casa de el templo de Jerusalén, la casa de oración. Han hecho una cueva de ladrones, bola de bandidos, bola de rateros, ¿sí? Que Dios te bendiga, que Dios la bendiga, ¿sí? Tenga cuidado con eso, ¿sí? No ande queriendo hacer negocios turbios. No ande queriendo hacer negocios sucios, porque Cristo le va a hacer lo mismo que le hizo a estos hijos de la tiznada, ¿eh? A estos que les avienta su triatito abajo, que les avienta su negocio abajo, ¿sí? ¿Sí? Fuera de aquí. Y les avienta todas las mesas y no dejó que transportaran ninguna mercancía por el templo, ¿sí? ¿Por qué? Y luego les echen cara que no han leído lo que dice la Escritura. ¿No han leído? La casa de mi Padre será casa de oración para muchas naciones. Bola de bandidos han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Que Dios te bendiga.
Hermanita, que Dios te bendiga, hermanito. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu abuelita, que Dios bendiga tu matrimonio. Si estás casado, si estás casada, ama a tu mujer, ama a tu marido, ¿sí? Ayúdense, compréndanse. No anden en la calle ahí beso y en la casa madrazo y madrazo. No, no seas candil de la calle, oscuridad de tu casa. No aparentes como esta bola de hijos de la tiznada, que se creían dueños de la casa del templo de Jerusalén, pero viene el Hijo de Dios, viene Jesucristo y los manda a la chingada, ¿sí? Fuera de aquí, bola de ladrones, fuera de la casa de mi padre, a volar palomas, como dice el dicho, ¿sí? A volar palomas. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gracias.